Mm, mm. Ahí ya se está conectando el abogado. Hola, ¿cómo están? Hola Ángel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Igual, ¿cómo están Lorena, María Mercedes? ¿Todo bien esta noche? Bien, ¿Todo bien, bien? gracias, buenas noches. Buenas noches. Contentas de que nos estés acompañando porque sabemos que ahorita están en un momento bastante apretado en el trabajo, ¿no? Están con respecto a la ley, ¿no? Así estamos. Afortunadamente el equipo está bien entrenado y bueno, nosotros obviamente como abogados, eso es el primer mensaje que le enviamos. Estamos revisando todas y cada una de las aplicaciones antes que se les dé el submit para que pueda entrar en nuestro análisis. Nosotros revisamos todo y ahorita vamos a hablar sobre eso, ¿no? Porque ahí hay Sí, mucha incertidumbre, la gente nos llama para preguntarnos sobre las preguntas del formulario, sí, entonces, bueno, sí, con mucho sí. gusto vamos a aclarar todos esos puntos. Gracias, de verdad queremos agradecer muchísimo tu tiempo, tu dedicación y el estar aquí con nosotras y con todas las personas que se conecten en este momento. Bueno, queremos agradecerte. Él se llama Ángel Martínez, es un abogado venezolano-americano con muchos años de experiencia. Fundó la firma Martínez Legal Firm hace unos años atrás y es especialista en planificación sucesoral e instituciones financieras, ¿sí? Entonces, este live tiene la intención de nosotras hacer preguntas y moderar las preguntas que vayan entrando para irlas respondiendo poco a poco. Pero definitivamente tú eres la persona indicada para que las respondas. Nosotros no tenemos ninguna facultad ni capacidad para emitir ninguna opinión al respecto. Así que muchas gracias. Bueno, de todas maneras cuento con su apoyo. Cualquier cosita ahí Siempre, me echa una mano. siempre, 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 siempre. Ángel, si Bueno, puedes dar un contexto rápidamente de qué es la ley SB 264 de la Florida, para que la gente entienda dónde estamos. ok, es importante, pues hemos recibido llamadas, Mercedes, de, mire, y yo tengo una propiedad en Georgia, en Atlanta. No, esta ley solo aplica al estado de Florida, entró en vigencia el 1 de julio de este año, y básicamente la ley SB 264, la ley 264, restringe la adquisición de viviendas a los ciudadanos de Venezuela, China, Rusia, Cuba, Siria, Irán y Corea del Norte, son 7 países, de comprar un inmueble en un área restringida de 10 millas que esté dentro de esa área de una base militar o un establecimiento de infraestructura crítica. La misma ley define los establecimientos de infraestructura crítica, nombra 10, no me lo sé todo de memoria, pero lo más importante es aeropuertos, puertos y las plantas de tratamiento de agua, porque cada ciudad, prácticamente todos los condados y cada ciudad prácticamente en el estado de Florida tiene una planta de tratamiento de agua, ¿no? Entonces, digamos, esa es la crítica de las críticas, como le decimos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que establece en principio la ley. Toda aquella persona de esas nacionalidades, ese es el principio, después vamos a hablar los detalles, no puede adquirir una propiedad que esté en esa área, dentro de esa área restringida. Y las que adquirieron antes del 1 de julio deben cumplir con un requisito de un registro, que es el que vamos a hablar ahora, ¿no? Pero las que compraron antes del 1 de julio no tienen que vender, pueden disfrutar de su propiedad, solo tienen que registrarla, salvo las excepciones que hay allí. Ok, esa era mi pregunta. ¿Quiénes son las personas que deben registrarse ante el Departamento de Comercio antes del 31 de diciembre de este año? Ok, el concepto de la ley es foreign principal. ¿Quién está definido como foreign principal? O extranjero principal, es la traducción en español, pero bueno, como lo establece la ley, foreign principal. La ley tiene varias secciones. La sección 692203, y a mí me gusta hablarlo por secciones y números para que la comunidad que nos escucha pueda ir directo, porque ha habido muchas opiniones. A mí me gusta hablar punto de la ley 692-203, es la que habla de la restricción del registro,
del affidavit y todas esas cosas que vamos a hablar adelante. La sección 692.201 es la que habla de las definiciones. Está en la definición de la ley. Entonces, ¿qué se considera un foreign principal? Para responder tu pregunta. ¿Y quiénes deben registrarse? Los gobiernos de los países que mencionamos, los miembros de partidos políticos o los partidos políticos de esos 7 países. Aquí no distingue si es partido de gobierno o de régimen o de oposición. Dice miembro de partidos políticos. Tienen que estar inscritos. Habla de las sociedades o compañías incorporadas en la abolición de esos 7 países. Y vamos a hablar ahorita, que es el tema, digamos, el tema principal, el plato fuerte, es aquellas personas que estén domiciliadas en un país de preocupación, cualquiera de esos 7 países, y que no sean ciudadanos o residentes americanos. Entonces, en las definiciones no habla si tiene TPS, no habla si tiene asilo aprobado, no habla de visas, no habla de nada de eso en las definiciones de la ley. Entonces, hay una interpretación muy lógica que es, bueno, si yo no estoy domiciliado en Venezuela o en Cuba, vamos a hablar de eso, Venezuela y Cuba, vamos a circunscribirnos allí porque, bueno, ojalá que estén señores chinos escuchándonos, rusos, pero bueno. Tenemos una amiga venezolana y china, así que china de nacimiento y venezolana de naturalización, bueno. Así que... Entonces, según lo establecido en la ley, en las definiciones, una persona, se supone que una persona que no esté domiciliada en Venezuela, ¿no? No debería tener problema, no debería ser considerado foreign principal. Pero el problema viene que la ley establece que no esté domiciliado y que no sea ciudadano residente de los Estados Unidos. Y que no sea ciudadano residente de Estados Unidos. Entonces, allí a nosotros nos queda la duda. Obviamente respetamos y nos parece muy lógico que, bueno, que sí, si no está domiciliado en Venezuela, está domiciliado en España, este ciudadano venezolano está domiciliado en España, ¿no? Probablemente no deba registrarse, pero la ley no está clara al respecto. Y nosotros estamos aconsejando a las personas, a los venezolanos que están residenciados en otros países y que tengan su propiedad acá, que si la compraron antes del 1 de julio, lo hagan. O sea, hagan registro porque el registro no les perjudica en nada. O sea, además no tiene costo, no tiene costo en la... No, en la para página. nada, para nada. Las personas pueden hacer su registro directamente y no tiene ningún costo, ¿no? Entonces, ese es un punto, ¿no? Hay otras interpretaciones que le han dado a la ley que nosotros hemos escuchado con mucho detenimiento, todas muy respetables, que dice, bueno, pero si tengo TPS, y yo me imagino que esa va a ser también otra de las preguntas importantes y recurrentes, tengo TPS y asilo pendiente, ¿qué hago? Y porque estoy viviendo aquí, no estoy viviendo en Venezuela, pero estoy aquí. Nuestra recomendación es que también se registren. ¿Por qué? Porque el concepto de domicilio en los Estados Unidos, desde el punto de vista legal, es diferente al de nuestro país. El domicilio en Venezuela es donde usted vive, presencia física. Acá es donde usted vive y donde usted tiene intención indefinida de permanecer viviendo. Entonces, usted puede tener toda la intención. Supone que la gente que tiene asilo pendiente hace más de 10 años y se protegió con el TPS, puede tener toda la intención de buena fe del mundo de querer estar, que su residencia final sea Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre si eliminan la figura del TPS? ¿No? Entonces, claro, si eliminan la figura del TPS y no le aprueban así, usted tiene que retirarse del país. Porque no le es posible legalmente permanecer en el país, ¿no? Entonces, ahora, como la misma ley lo habla en una exención, una de las exenciones es, bueno, si usted tiene una visa vigente que no sea turista o un asilo aprobado, usted puede comprar una propiedad residencial en un área de 5 que no baje de 5 millas, lo baja de 10 a 5 millas, de 5 millas en adelante, de una base militar. Bueno, entonces, pero eso lo habla en la exención, no lo menciona en ningún otro lado. Entonces, que para nosotros, ¿quiénes deben registrarse? Todos los que compraron antes el 1 de julio, que no sean ciudadanos y residentes, en principio.
todas maneras se analiza cada caso, porque tenemos casos de clientes que nos han llamado, que son venezolanos y portugueses, que son ciudadanos portugueses, que tienen 20 años viviendo en Portugal. Bueno, no hace falta, por Dios. Pero si usted tiene un año viviendo en Portugal, regístrese. Ok. María Mercedes. Ok. Aquí tenemos otra pregunta que es si aplica tanto para las personas naturales como jurídicas. Excelente pregunta, porque la ley lo establece en la sección 692-203, aparte 1, es la restricción es para personas naturales que compren directa o indirectamente a través de compañías, bien sea LLC, corporación, siempre y cuando tengan más del 5% de participación accionaria en las empresas. ¿Qué pasa, Ángel, por ejemplo, en el caso de las empresas que son los que llaman offshore, que son empresas que son creadas fuera de la Florida, que si tú te metes a Zumbis y revisas no aparecen? Correcto, bueno, ahí está directa o indirectamente. Si como instrumento de planificación que nosotros utilizamos mucho para los extranjeros que compran inmueble aquí, que la accionista de la compañía americana sea una offshore, ¿ok? Pero si en esa offshore los accionistas son venezolanos, pues indirectamente tienen el control de la compañía acá y en consecuencia tienen el control de la propiedad. Entonces, nuestra sugerencia es que se registren. Recuerden que viene una ley, y no es por asustarlo, pero es una ley federal que se llama el Corporate Transparency Act o la ley de transparencia corporativa, que arranca la vigencia de otro registro a partir del 1 de enero de 2024, que todas las personas que tengan más del 25% de participación en una empresa, bien sea afuera o aquí, tiene que registrarse ante el FinCEN, que es el organismo que se encarga de investigar los crímenes financieros. Entonces, como todo, aquí todo es lento, pero llega. Entonces, si usted tiene su participación accionaria de más del 5% en la offshore, y esa offshore es la dueña de acá, mi recomendación es que se registre. Tú sabes, Ángel, que normalmente en nuestro país, en Venezuela, cuando le dicen que uno tiene que registrarse, la gente le da mucho miedo. Porque, bueno, pues Venezuela tiene una tradición de toda la vida de que los registros han llevado a persecuciones terribles. Y mucha gente nos ha comunicado eso. O sea, ¿por qué me quieren preguntar? ¿Por qué quieren saber? Recuerden que igual toda la data que tiene es pública. O sea, la información es pública. Yo pienso que ahorita lo que quiere el Estado es como organizar todo en un mismo sitio. Puede ser que eso es lo que esté ocurriendo, ¿no? Y estás en todo súper acertada, porque eso viene la lista Tascón, viene la mente. Sí. El chip que tenemos de que todo va a ser una lista y que van a saber y que porque tienen que saber al final, pues todos los registros son públicos. Así es, aquí en el estado de la Florida existe una que se llama el Sunshine Law, que todo que está entre el sol y la tierra es público, salvo sus excepciones. Por ejemplo, los juicios de los juveniles, que son los menores de edad, y esos juicios criminales, eso no tiene acceso uno, pero la mayoría del público y los abogados, obviamente como público y un poquito más, tenemos acceso a información. Esa es una información pública, totalmente pública. Aquí cualquiera, ustedes que son colegas relacionados en el área, porque estamos todos en el área inmobiliaria, ustedes en su área, saben que con la dirección, con el nombre de una persona, pueden conseguir el título de propiedad o el DIT. Entonces, es solo para organizarlo. Yo no le veo ningún factor de riesgo o de miedo que sea una lista Tascón. Además que aquí todavía, afortunadamente, estamos en un país con instituciones democráticas sólidas. Existe un sistema judicial que no será perfecto, pero funciona. Y establece las garantías constitucionales, ¿no? de propiedad, ¿no? Bueno, eso es importante saberlo, que el registro no va a implicar una consecuencia. No. Es simplemente para organizar quienes tienen propiedades, siendo ciudadanos de esos países que se está requiriendo específicamente. Correcto. Bueno, mi pregunta ahora es la siguiente. Cuando uno se coloca en el registro tiene dos opciones. Tiene una opción donde tú puedes revisar la propiedad que tú tienes, colocarle la dirección para revisarla. Y después tiene otra parte que es donde tú haces tu registro para poder incluir esa o esas propiedades.
Mi pregunta es, ¿en ese registro se tiene que inscribir la persona natural, se registra la persona natural o se registra la persona jurídica? Ok, cuando tú vas a hacer el registro, la primera pregunta que te hace, que el account information o la información de la cuenta, que es el primer renglón que tú pisas allí, te va a aparecer, usted está registrando una corporación, una entidad o un trust o algo así. Es la primera pregunta. ¿Sí o no? O sea, si en el deed es importante que todo concuerde con el deed, que es el título de propiedad. El título de propiedad. Lo que aparece en el deed como compradores o grantees, esos son los que hay que poner. Entonces, si usted aparece, si aparece Pedro y María, bueno, y no aparece compañía como compradores, son Pedro y María, entonces la primera pregunta, que es la primerita, usted le pone no, yo no estoy registrando como compañía. ¿No? Ahora, si es una compañía, Lorena, tienes que poner sí y tienes que poner después como foreign principal los accionistas de esa compañía que sean foreign principal, porque nos ha tocado el caso de familias que los hijos son ciudadanos americanos o residentes y los padres no, los padres viven en Claro. Venezuela y están allá, entonces solo registramos como foreign principal a los accionistas que sean foreign principal. No lo que son ciudadanos residentes, no lo registramos en absoluto. ¿Ok? Entendido. Así aparezcan también en el título de propiedad. Así aparezcan, no se registran porque no son considerados por ley foreign principal. No sé, María Mercedes, si No, quieres, no escuché a María Mercedes. Sí, Ahora que sí. la pregunta que yo iba a hacer a continuación creo que quedó respondida porque era que si todos los integrantes de una compañía debían registrarse, es decir, que sí, una vez que le preguntan el primer renglón si es compañía, al decir que sí, luego ahí posteriormente registran a todos los que están dentro de la compañía. Siempre y cuando se tengan más del 5% Ok, de participación accionaria, porque también hay compañías que si están bien constituidas, tienen su operating agreement o su estatuto y el EIN, el EIN, que es como digamos el RIF o el número de identificación tributaria, establece que de 5, solo 2 son los accionistas, quizá pues nosotros pedimos toda esa información para Mercedes y Lorena. Nosotros, la gente dice, bueno, que ese registro es sencillo, sí, pero nosotros tenemos una responsabilidad muy grande al ser contratados por ese registro. Entonces nosotros pedimos esa información. A veces los clientes dicen, concha, pero ¿por qué necesito? Sí, queremos saber quién usted tiene registrado en el IRS como accionista si no tiene su operating agreement o su estatuto. Ahora, si es su estatuto, no lo envía y tal. Entonces, ¿quiénes se registran? Los que tengan más del 5% y que no sean foreign principal, porque si es ciudadano residente, no lo registramos como accionista. tú sabes que conversando con María Mercedes, yo le comentaba y le decía, como la ley tiene tantos espacios y como que no se ha definido y hay que esperar un poco a que haya más definiciones, yo creo pertinente que tú eras la persona idónea. ¿Por qué? Sencillamente porque el día de mañana tú vas a tener todos los documentos para poder aprobar o comprobar si se llegase por alguna extensión o algún detalle de la ley, tú vas a tener toda la información para poder llegar incluso hasta un litigio, pensando, sabes, así como a futuro, ¿no? Y Eh, bueno, ya que lo menciona, eso lo estamos preparando. Nosotros tenemos un socio en la firma que es litigante y estamos dispuestos a hacerlo. De hecho, estuvimos pensando, ante que los ciudadanos chinos intentaran la acción de nulidad de la ley, hacerlo, pero decimos no nos vamos a meter en ese lío todavía, pero todos los venezolanos, nuestros paisanos venezolanos que nos están escuchando, o señores cubanos, si llegare, que esperemos que no, llegaren a aplicar esta ley, a través del Departamento de Comercio del Estado de la Florida, que es el encargado de administrar la ley, pues lo más probable es que van a poder contar con estos servicios para defenderlo, porque además esa acción la van a acumular a la de los chinos. Eso va a ir a la Corte Federal, porque ahí hay muchos grises, y el mensaje que les traigo es bueno, esperanza, a pesar de que hay mucha confusión, pues también de esperanza de que quizás la ley pueda ser declarada nula, ¿no? Después podemos claro. hablar sobre eso.
Claro. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué ocurre en las personas que compraron después del 1 de julio del 2023? Ok. Esa es una pregunta también muy interesante porque el Departamento de Comercio del Estado de la Florida emitió una serie de reglas después como implementando la aplicación de la ley para aquellas personas que compraron después del 1 de julio, por ejemplo. Pero es que no todas pueden registrarse. Por ejemplo, las que compraron que tengan una visa vigente que no sea de turista o que tengan un asilo aprobado y que compraron un área de 5 millas en adelante, tienen 30 días para registrarse, ¿no? De la fecha de que compraron. No se angustien si ya pasaron 30 días, con ese que el registro se abrió hace 2 semanas y media. O sea, Y tuvo problemas para poder uno cargarlas, muchísimo, estuvo, muchísimo. Entonces, aquí existe el debido proceso, aquí lo llaman due process en inglés, o sea que por ese lado no se asusten, pero ojo, tiene que usted saber que está dentro de esa área, porque no es que usted tiene una visa que no sea de turista, una E2, por ejemplo, una visa inversionista, está aquí y resulta que usted es venezolano español, pues y le aprobaron su visa inversionista y está aquí y compró a 1 milla del Comando Sur, no puede. Y nuestra recomendación es que no lo registre, ¿no? Porque al fin y al cabo está en violación de la exención de la ley. La otra exención que habla para el registro es que usted haya recibido después del 1 de julio en herencia una propiedad, ¿no? esta pregunta te la tenemos más abajo. Ah, bueno, vamos a esperar la pregunta, pues. Vamos a esperar. Ok, a ver. Esta ya la respondimos, que si todas las personas que aparecen en el título de propiedad deben registrarse por separado. No, deben registrarse en el mismo registro que se colocan todas las personas, ¿cierto? Correcto. Lo primero que uno tiene que hacer es abrir una cuenta, ¿no? Nosotros le abrimos la cuenta al cliente y dentro de esa cuenta, pues si aparecen 5 personas en el mismo DIT, como personas, mira, voy a poner un ejemplo porque nos ha pasado muchas veces ya. 5 personas, papá y mamá y los 3 hijos, aparecen en un título, aparecen como personas naturales. Entonces se llenan las 5 personas, se ponen los datos de las 5 personas, se responden las preguntas y se pone el dato del inmueble. Y se le da submit y ahí queda una aplicación. Usted ya hizo esa, pero resulta que tienen otra propiedad de nombre de una compañía. Entonces, usted dentro de su misma cuenta le vuelve a dar registrar otra propiedad. Entonces ahí le va a preguntar, ¿usted está haciendo un registro de nombre de una compañía? Sí. Y entonces pone los datos de la compañía y pone los accionistas de la compañía Okay. y pone los datos de la propiedad. Pues entonces, y en una sola cuenta, nosotros hemos hecho hasta 4 aplicaciones, una a nombre de un trust, otra a nombre de una compañía, otra a nombre de otra compañía y otra a nombre de título personal del mismo núcleo familiar. En el mismo registro, En la misma cuenta en la que misma usted cuenta. aperturó, que usted debe tener un user y un password, ¿no? De esa cuenta. Porque es mejor porque ahí queda toda la información. Ya Claro. está, bueno, en esta cuenta está, unos inmuebles están bajo un trust, otro inmueble está en una compañía, otro inmueble está a título personal. Hay mucha gente que está haciendo preguntas. Hagan las preguntas. Nosotros tenemos un pool de preguntas. Las vamos a hacer todas, ¿verdad? Y si consideramos que queda alguna que vamos atrás y empezamos a revisar de lo que están escribiendo. No piensen que no los estamos leyendo. Una de las primeras preguntas que está por allá arriba es una persona que, según entendí, su esposo es francés y ella es venezolana. Y ella pregunta, ¿qué ocurre si, o mejor dicho, si el esposo tiene que inscribirse siendo ella venezolana teniendo una casa acá? Creo que lo respondiste. Sí, el esposo no debe registrarse como foreign principal y ella sí, solo ella. Así aparezcan los dos en el título de propiedad, se inscribe, se inscribe ella como foreign principal y pone los datos de la propiedad, pero él no, porque él no es foreign principal, él es francés.
y no vive en Venezuela, y vive en Francia o en cualquier otra parte de Europa, ¿no? O del mundo. Ok. Ujú. A ver. Tú tenías aquí la siguiente, Lore. Bueno, ¿qué ocurre si la dirección de la propiedad que yo quiero colocar porque compré la propiedad no aparece? Es decir, cuando tú vas a buscar la Sí. propiedad y la escribes, no aparece. Ah, ok. Esa es otra pregunta excelente. Y qué bueno, porque eso es lo que pasa a diario. Sí, Uno de los anuncios con bombo y platillo que dio el Departamento de Comercio del estado de la Florida es que ellos iban a implementar un mecanismo para que las personas pudieran buscar, todos pudiéramos poner la dirección del inmueble y determinar si cumplía o no el criterio de la ley, es decir, si estaba dentro del área restringida. Resulta que de toda la búsqueda que hemos hecho, y hemos hecho más de 1000 búsquedas hasta ahora, de todas las búsquedas, de todo lo que hemos hecho, nos salen dos mensajes nada más. Uno, que no se consigue, que no se consigue, la propiedad no se consiguió, o la otra que dice que sí, sí, ¿cómo se dice? Does meet the criteria, sí reúne los se hace el criterios, match del que se criterio. hace match. Sí, Okay, se cumple, se cumple. pero fíjate, a raíz de eso, hace 2 semanas y media cuando arrancó, pusimos direcciones de inmuebles que están al lado del aeropuerto de Miami. Y Ujú, inclusive en el Doral, pues bueno, nosotros, la firma está en el Downtown Doral, pusimos ujú. cerca del Comando Sur. Y resulta que dice que no se consigue. Entonces, cuando tú vas más allá y buscas información que debes hacer cuando no se consigue una propiedad, entre las preguntas frecuentes que tiene la página web, dice, bueno, si no lo consigue, usted aún puede registrarse. Y de paso, el Departamento de Comercio hace como un disclaimer, un waiver, que ellos no asumen la responsabilidad por la exactitud de la información. Entonces, cuando digan no se consigue, nuestra información es regístrese. Está bien. Está buena Lamentablemente. esa, está buena esa. Ajá, aquí tenemos otra de ¿qué pasa? ¿Cómo se registraría si una persona compraba en preconstrucción y los cierres van a ser a futuro? Ok, esa también es otra circunstancia que está en la reglamentación esa nueva que comenté que implementó el Departamento de Comercio. La, Todos los contratos del real estate, los contratos comunes que duran 90 días usualmente para el cierre, la ley o ese reglamento da 30 días para registrarlo. En el caso de los contratos de preconstrucción, dice que son 120 días después que usted firmó el contrato. Porque como no se sabe cuándo va a haber el cierre, pusieron 120 días. ¿Qué pasa? No se angustia. Si usted firma un contrato en abril y ya pasaron 120 días, porque esos 120 días tiene que empezar a contarse en el momento que el registro está disponible, ¿no? Claro, igual si Entonces, la gente que le van a entregar el año que viene una propiedad, ¿cómo me inscribo yo si todavía no he hecho el cierre de la propiedad? bueno, así es. O sea, bueno, en eso estamos, porque ahí tenemos un par de casos que mañana, si Dios quiere, vamos a resolver ese registro de esos derechos de preconstrucción. Yo he colocado los datos de Ángel Martínez, se los voy a colocar otra vez para que siga corriendo si a alguno le interesa. Eh, ya ven que Ángel es una persona súper accesible, muy sencillo a la hora de hablar y bueno, nos parece, lo recomendamos como agentes de bienes raíces. Ángel, la siguiente pregunta es, ¿qué ocurre con todas estas personas que recibieron o van a recibir una propiedad de herencia, de una asignación judicial o algún cobro de una deuda? Y cuando van a ver, tienen una propiedad y son venezolanos o cubanos y no son residentes ni son ciudadanos americanos. Ok, allí que es la segunda exención de la ley. La primera hablamos que baja 5 millas, si usted tiene las visas y eso. La segunda exención de la ley es a todas aquellas personas que recibieron por herencia o por una sentencia judicial o por una cobranza judicial. Es decir, usted
recibió usted es beneficiario de un trust, o simplemente le dejaron un testamento y quedó usted como heredero. La ley lo establece muy claro, dice, desde el momento en que usted tiene el documento que usted lo declaran como beneficiario o heredero, tiene 3 años para vender el inmueble. ¿Ok? Entonces, nuestra recomendación, si usted heredó un inmueble, no salga corriendo a venderlo, tiene 3 años. Aquí, esos 3 años, en esos 3 años debe haber resuelto el tema de la inconstitucionalidad de la ley. Tenemos la certeza que en esos 3 años, por lo menos en primera instancia, en Corte Federal, debe salir la decisión. Tenemos inclusive esperanza que sea el año que viene y ahora sea al final del primer semestre. Eso obviamente no lo puedo garantizar ni yo ni nadie, ¿no? Solo el juez federal que está llevando el caso. Pero tienen 3 años y la ley establece 30 días para registrarse. Es decir, una vez que usted ya que le llega el decreto, usted es el heredero, pues, o la sentencia que usted ejecutó ese inmueble, porque le debían una plata, pues tenía una hipoteca, le ejecutó desde el momento de la sentencia que le adjudican a usted la casa, pues tiene 30 días para registrar. Yo no oigo a María Mercedes. Ahora sí te escuchamos, ahora sí. Perdón. Ok. Ya esta le respondimos también, que bajo un usuario, al abrir una cuenta, se puede registrar varias propiedades. Correcto, bien sea a título personal o a nombre de compañía. Exactamente. Uh-huh. Si mi inmueble está dentro del área restringida, ¿debo vender mi propiedad? No, si usted la compró antes del 1 de julio, la ley es muy clara, solo debe cumplir con el registro. Usted registra y puede disfrutar su propiedad, puede seguirla arrendando, puede hacer lo que usted quiere, pero no tiene que venderla. La ley es bien clara. O sea, si usted compró antes del 1 de julio, solo cumple con el requisito de registro y ya está. Acuérdense de algo que no hemos mencionado. El que no cumpla con el requisito de registro y deba registrarse, la multa es de $1,000 diarios y será aplicada a partir del 1 de febrero del 2024. Son $1,000 diarios, una multa demasiado onerosa. Okay. Bastante. Hemos oído mucho que dice, no, si tú eres ciudadano de las 7 nacionalidades, tú no vas a poder comprar una propiedad. Pero también nos has dicho ahorita y has conversado sobre ciertas excepciones. Y entendemos que a medida que se desarrolla el tema de la ley, se van a ir llenando esos espacios grises que existen. Pero ¿cuáles son las reglas para que una persona pueda comprar? Una persona de estas 7 nacionalidades. Bueno, la exención, en la sección 692.203, aparte 4, para que la comunidad lo anote, 692.203, aparte 4, establece la exención de que si usted dice que un foreign principal, así empieza el artículo, un foreign principal, es decir, cualquier ciudadano de estos 7 países que sea considerado como foreign principal, puede comprar una vivienda, dice, y lo dice expresamente, una propiedad residencial que no exceda su tamaño de 2 acres, ¿no? Siempre y cuando se cumplan las siguientes 3 condiciones. Ahí lo hago. Una, que no baje de 5 millas, es decir, de 5 millas en adelante. No es que la puede comprar 2. De 5 millas en adelante, y eso sí es interesante porque eso obviamente no está en el buscador ese que dijimos que, hablando en venezolano, chimbo, un buscador chimbo, no ese. Entonces, no está en ese buscador, pero usted puede tomarse la tarea de que, bueno, busca, mira, si es más de 5 millas y yo tengo una visa vigente que no sea de turista, es decir, que no sea B1 o B2, o tengo asilo aprobado, puedo comprar a título personal, no a nombre de compañía, puedo comprar esa vivienda. Solamente así lo aprobado, solamente así lo aprobado, nada de pending. Sí, no, porque ahí, fíjate, el TPS no es una visa. Ajá. Ojo, la lógica, porque ahí después dice de asilo aprobado y que esa documentación le permite a usted vivir legalmente dentro del Estado, ¿no? Pero ahí no habla de TPS, lamentablemente. Podría interpretarse, y como lo dijimos hace un rato, estamos dispuestos a defender su derecho si usted así lo decide,
le llegaran a aplicar la ley. Pero responsablemente yo no puedo decir, como he escuchado por ahí, que con todo respeto, pero opiniones, no, si usted tiene TPS, compre, no hay problema. Bueno, puede ser, puede ser que sí, que eso es una interpretación respetable, pero la ley no lo establece. Le dice visa vigente que no sea de turista y asilo aprobado. Entonces, el TPS es un estatus de protección temporal que puede durar mucho como puede durar poco. Y eso por razones políticas, porque eso fue decretado por el presidente Biden. Pero si hay un cambio de política, quizás lo No quitan, ¿no? sabemos, Y no ojo, sabemos. obviamente como venezolano yo quisiera que eso dure como El Salvador, que tiene 20 años, y que todos mis paisanos estén aquí tranquilos y felices, y no tengan esa presión. Pero la política es política, y no voy a entrar en política porque soy abogado, pero uno nunca sabe, pues tú estás dependiendo de que el estamento político mantenga o no ese beneficio temporal, ¿no? Claro, para nosotros era muy importante definir esto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nuestros clientes vienen de Venezuela porque nosotras somos venezolanas y ese es nuestro capital relacional como tal. Entonces, decirle a alguien que está aquí trabajando, luchando, ¿sabes? Llevando todo para poder comprar una casa. No puedes comprar una casa, es complicado, pero definitivamente de la mano contigo probablemente lleguemos siempre a esas personas que cumplan con requisitos a que siendo venezolanos de nacimiento puedan ejercer el derecho de poder comprar un hogar. Claro, porque fíjate que hay un comentario. Eres residente de Florida para pagar impuestos, pero para comprar eres extranjero. Ah, bueno, sí. Bueno, Bueno, claro. es que hay varias residencias, porque hay residencias fiscales, residencias permanentes, hay varias residencias, ¿no? Todo el que está aquí reside, sea TPS, sea asilo pendiente, sea, pagan impuestos. Claro. Claro, paga impuestos. Ojo, aquí paga impuestos la propiedad todo el mundo, lo que llaman el impuesto, los ad valorem taxes, que son el impuesto al derecho de frente, ¿no? Porque, digamos, aquí, a diferencia de California, no hay impuesto por tenencia del activo, pues, ¿no? Que eso es uno de los atractivos comprar en el estado de la Florida, aunque ahorita con esta ley. Mira, esta ley, bueno, Mercedes y Lorena, yo he hablado con varios colegas americanos y le dicen la ley mala, que esta ley es muy mala. Me dice, mira, Ángel, esta ley a nosotros no nos gusta. Nosotros nos han llamado, yo te mandamos a ti, porque tú eres venezolano, entonces, pero nosotros esta ley, porque esta ley tiene muchos vacíos, ¿no? Y ese es uno, pues. ¿Por qué? Y por eso yo insisto, es lógico pensar que si alguien está aquí y paga impuesto aquí y está, ajá, bueno, mira, no, porque tú me vas a aplicar la ley a mí. Eso es muy Claro. lógico, pero lo que sí es cierto es que en ningún lado de la ley habla de TPS. Claro. No, Habla, y dice que es a mí me ha escrito gente, me dice, ay, dice el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Son muchas cosas, son muchas cosas. pero eso le da el dedo, pone el dedo en la llaga, como decimos nosotros, porque justamente por eso es que esa ley es discriminatoria, Lorena. Y por eso que nosotros tenemos la esperanza de que esa acción que implementaron estos 3 ciudadanos chinos pueda llegar a un feliz término y la ley sea anulada, porque esa ley metió a todo el mundo, o sea, metió, bueno, y cuántos ciudadanos cubanos también, ciudadanos de que estamos aquí trabajando, buena fe, como acaba de decir María Mercedes, echándole pichón para comprarse su casa. Ah, no, entonces tengo la duda si puedo comprar o no, y por qué me va a restringir si estoy aquí, ¿no? Claro. Entonces, ¿Puedes comentar un poquitico acerca de ese caso que creo que nadie debe saber sobre esa demanda? bueno, sí, esa es una demanda que introdujeron 3 ciudadanos chinos por inconstitucionalidad de la ley. ¿Y en qué se basa? Que viola una ley federal y un principio constitucional. La ley federal que viola, que ustedes están muy familiarizados, es el Fair Housing Act. El Fair Housing Act es una ley federal que establece que no puede haber discriminación por nacionalidad, entre otras cosas, sexo, raza, tal. Entonces, en la constitución del estado de la Florida, acuérdense que estamos en un país federal, cada estado tiene su constitución, pero la constitución del estado de Florida y la constitución de Estados Unidos establece un principio que es preemption, es decir, aplicación prioritaria de la ley. La ley federal siempre está por aplicación prioritaria de la ley del estado, siempre va a estar por abajo. Y resulta que esta ley que estamos hablando, que está aquí,
la S264, la ley federal debería eliminarla, porque esta ley va en contra de los principios del Fair Housing Act y va más allá, viola el Equal Protection Clause, que es una disposición constitucional que garantiza a todas las personas, no habla de ciudadanos americanos residentes, a todas las personas que se encuentren bajo una misma circunstancia, los mismos derechos, independientemente de su nacionalidad, sexo y raza y religión. Entonces, ahí obviamente, como dice la persona que le agradezco el comentario, se lo agradecemos mucho, que lo trajo a colación, debería haber sido más focalizado a un grupo, pues. Bueno, al régimen de Nicolás Maduro o al Partido Comunista Chino, ¿no? A los miembros del Partido Comunista Chino. Que usted El piensa que, régimen cubano. Ujú. o al régimen cubano, que son los que pueden espiar y pueden ir contra la seguridad del Estado. Entonces, nosotros tenemos mucha fe. Hubo una sentencia preliminar, porque los chinos pidieron, empezando el juicio, que se dejara sin lugar, sin efecto, la ley. La Corte Federal dijo que no, o sea, se mantuvo vigente, pero eso no significa que vaya a fallar en contra al fondo, ¿no? Entonces, bueno, como bien lo expliqué, pues ahí se están violando una ley federal y un principio constitucional. Y aquí es un tema, cuando uno va aquí a la escuela de leyes, tú no te imaginas la cantidad de leyes que eliminan aquí, que todos los días en Estados Unidos porque va en contra de una ley federal o un principio constitucional. Bueno, Ángel, mira, vamos a leer preguntas. Aquí dice, entonces, si soy venezolano, tengo una casa como vivienda principal y quisiera comprar otra casa, ¿no pudiera? Bueno, ya usted tiene su casa como vivienda principal, ya tiene una propiedad residencial, pero como la ley lo dice, lo establece, pues puede comprar una más, porque lo dice, puede comprar una propiedad residencial que no mida de más de dos, ¿cómo se llama? 2 acres, y que cumpla con los requisitos que ya hablamos. Si la propiedad es comercial, un local, también tengo que registrarlo. Sí, sí, ahí no habla real estate, el real estate. ¿Mm? Escriban, por favor, escriban sus preguntas que las voy leyendo poco a poco. ¿Mm? Si A cometo ver, alguna pregunta del registro y ya se hizo el submit, ¿cómo puedo corregir el error? Repite, María Mercedes, no te escuché al principio. Si cometo un error en alguna de las preguntas del registro y ya le hice el submit, ¿cómo puedo corregir el error? Ok, la recomendación de la misma página es que lo haga de nuevo, pero hágalo dentro de su cuenta. Métase otra vez en su cuenta y arriba, cuando usted ingrese ya a su cuenta, arriba a la izquierda va a decir registro de propiedad. Le da registro de propiedad y pone los datos correctamente. No importa que esté duplicado, lo importante es que esté bien hecho. Okay. Pero no hay forma de corregirlo. Hay que hacerlo de nuevo nuestra recomendación dentro de la misma cuenta. Ok. una persona preguntó algo que pudiera ser. Leonel dice, cuando se va a registrar una segunda propiedad y pregunta si ya se ingresó una propiedad dueña de una entidad, se refiere a persona natural y o jurídica. Bueno, sí, es interesante porque ellos definen como persona natural entidad, ¿no? O sea, obviamente, si ya tú registraste una persona natural y esa persona natural posee 2 inmuebles, pues ahí te pelaste porque ahí había puesto las 2 propiedades con ese foreign principal, ¿no? Pero igual, no te preocupes, si lo hiciste así, puedes volverlo y le dice, bueno, si esa misma persona va a registrar otra propiedad como una compañía, tú le dices que no es la misma entidad, pero si es la misma persona, dile que sí. Además, uno le da ahí como un circulito al lado del nombre, y igual te hacen las mismas preguntas y puedes hacer tu registro sin ningún problema. Ok. A ver, aquí hay otra, creo que ya la respondimos, pero por si quedaron dudas. Las personas que tienen asilos pendientes, ITPS, porque hay varias sobre asilos y ITPS. Asilo pendiente y TPS aprobado, y compraron después del 1 de julio y están dentro de las 10 millas, ¿deben vender la propiedad o solo registrar? Bueno, esa es una pregunta interesante porque, digamos, va otra vez con el tema, pero aquí hay una parte nueva que no hemos hablado, que la ley establece. Cuando usted compró, después del 1 de julio, a usted le exigieron, porque la ley lo exige, una declaración, un affidavit,
que es una declaración jurada en la cual usted declaró que usted no es considerado foreign principal. Usted dijo que usted no era considerado foreign principal. Y una declaración bajo juramento. Aquí en Estados Unidos el tema de juramento es un tema bien delicado. Acuérdense el presidente Clinton que cuando tuvo la ligereza con la muchacha esta, casi que pierde la presidencia por haber mentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nuestra recomendación es, bueno, ya usted firmó esa declaración jurada declarándose como no foreign principal, entonces no se registra. Que si vende o no. Bueno, mire, ya volvemos a lo que hablamos al principio. Es una interpretación más que es muy lógica. Bueno, si usted está haciendo vida aquí, tiene un TPS, pues es posible que al final el mismo Estado no lo considere un foreign principal, pero si así lo considerara, nosotros estamos dispuestos a defender esa posición judicialmente. Eso tendría que ser ante la Corte, que si no le ejecuten esta casa, pues el señor puede estar aquí y llevarlo hasta el final, pues, ¿no? Nosotros o con Claro. cualquier otro abogado que ustedes se contraten. Claro, William pregunta, mi esposa y yo tenemos una propiedad donde estamos los dos y aparte tengo una propiedad donde solo estoy yo. Ya realizamos el registro, pero lo realizamos en cuentas separadas. ¿Eso está bien? Bueno, sí, sí lo puede hacer, porque al fin y al cabo lo importante es que esté la propiedad y los foreign principal registrados. Claro, idealmente en una misma cuenta, pero si ya lo registraron en dos cuentas, quédese tranquilo que ya está. Ahí en la propiedad, Lorena, uno tiene que poner el número de identificación del condado, ¿cómo se llama? El ID, el County ID Appraisal, que es un número largo que aparece en el deed. Pero ese es el folio. El No, es folio, el número correcto, el del DIC. folio, también Ok, le dicen el folio, ok, correcto. El folio. Entonces, quédese tranquila, no importa que esté en dos claro. cuentas, pero idealmente en una sola. ¿Mm? Aquí hay otro. Los inversionistas que compran casas para hacer fix and flip o dejar casas para la renta por medio de compañías, debemos abstenernos de comprar si los inversionistas son venezolanos con asilo pendiente. Yo diría que sí, porque la ley establece una restricción. Y aquí, a diferencia de nuestros países, no, vamos a darle la vuelta, cuidado con la vuelta que le dan, porque yo diría, y lamentando, es lamentable porque a nosotros nos han llegado varios clientes, muchos clientes con esa, y bueno, esa es la única y la principal actividad prácticamente de varios paisanos que están haciendo ese trabajo acá y lo hacen muy bien, pero mi recomendación es que esperaran un poquito a ver qué pasa, porque a ver si hay alguna información del juicio o si el mismo departamento de comercio se pronuncia. Yo estoy pidiendo, en la firma estamos pidiendo una audiencia en Tallahassee para ir a aclarar ese punto, pues, del TPS y así lo pendiente, porque, bueno, la gran mayoría de nuestros paisanos no lo hemos logrado todavía. Yo me imagino que ellos están con lo del registro y en enero a lo mejor logramos eso. Y no tengan la menor duda que yo me agarro, me voy para Tallahassee y ahí conversaré con el equipo del Departamento de Comercio, porque eso es demasiado importante aclararlo, ¿no? Alejandra Yajure, vivimos en Miami, se venció nuestra visa E2 en junio, pero tenemos estatus hasta el 2025. En la pregunta relacionada con la vigencia de la visa, ¿debo colocar que no, a pesar de que aún tengo estatus legal? Me suena Alejandro Yajure, yo creo que tenemos un familiar o a lo mejor el mismo que estuve Puede ser. revisando eso. Mira, a mí me gustaría revisar, por favor escríbame al email contacts @martinezlegalfirm.com o llámenos al 305-260-6036 y mañana me puede llamar en la mañana y con gusto le respondo, porque me gustaría hacer un par de preguntas allí. Aquí Alejandro. Lisette Ramírez, mi amiga Lisette. Hola, Lisette. Ella va a comprar su vivienda principal. Y ella actualmente tiene dos viviendas que compró alquiladas mucho antes del 1 de julio. Y esas dos están alquiladas, pero ahorita le están por entregar una para vivienda principal. Su hija está ya por hacerse ciudadano y ella, en lo que su hija sea ciudadano, la va a pedir como residente.
¿Qué debería hacer en ese caso ella? Si tiene 2 ya alquiladas y va a comprar su vivienda principal ahorita que se la entregan dentro de poco. Ok, bueno, antes de contestarte esa pregunta, ahí Alejandra dice que me pidió, no me han dado cita. Mañana nos comunicamos contigo, Alejandra, te lo prometo. Por favor, de todas maneras, mándame mándame un email con tu número y yo mismo me comunico contigo. Mira, el mismo registro, María Mercedes, establece que el desregistro, ¿no? Es un mecanismo que está que es medio malo, pero funciona, ¿no? O sea, ahí dice, después que tú te registras, ahorita, porque no eres residente todavía, apenas tú seas residente, esa es una de las causales que tú puedes darle y sales del registro. Esa es una, o que lo vendas, también te permite, ¡pum! Por cierto, ese es parte del servicio que nosotros estamos garantizando. Pues bueno, te hace registro nosotros lo registramos cuando ya Y no si sea un... a su hija, por ejemplo, que es ciudadana, ¿Perdón? si las traspasa las propiedades a su hija, que es ciudadana. Bueno, eso puede ser, pero tengan mucho cuidado porque ahora te voy a hablar como abogado de planificación fiscal y patrimonial, sucesoral. Cuidado con los extranjeros. Así usted sea la mamá, o sea, si usted le traspasa mediante los famosos quick claim deeds, Ajá. y le traspasa a su hija, ahí hay un impuesto de regalo. Aquí, como todo, las transferencias de propiedades, bien sea entre vivos, como es en este caso, tienen un impuesto que se llama gift tax, impuesto a las donaciones. No es que usted le va a transferir a su papá, a su mamá, y chévere, no, eso genera un evento fiscal. Está mía, ya este, eso genera un evento fiscal, María Mercedes. Eso tienen que tener mucho cuidado y con mucho gusto nos pueden llamar y nosotros los asesoramos. Ahora, si es el ciudadano el que va a hacer el regalo, que va a traspasar en vida, no es tan complicado porque los ciudadanos tienen 12.920.000 de extinción de crédito para ese impuesto. Entonces, no es como nuestro país, no, yo en vida te traspaso y ya está, para evitar el impuesto sucesoral. Aquí no, aquí te agarra o el de regalo o el sucesoral, si no estás planificado. Pero no es que si te lo traspasa va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque tienes que pagar un impuesto alto. Y eso no lo pagas en el momento que hace el traspaso. Cuando vas a vender en el futuro, te agarra la llave y dice, no, pero esto fue un extranjero que vendió, no, esa era mi mamá, no importa, era extranjera. Y le vendió a mi hija, le vendió a su hija, no importa. Eso va reflejado por quién es el que vende, es la ley que le aplica. O sea que definitivamente en este caso ella pudiese registrar su propiedad. Luego cuando se haga residente, que su hija la pide, sacarlas del registro. Claro, inmediatamente. Mi recomendación. Ok, mi amiga Marilena Machaén pregunta, soy venezolana y mexicana, pero residente en México de hace 13 años. Tengo una propiedad en la Florida. ¿Cómo aplica la ley? Ya va, es que mía nunca ladra, entonces hoy se está luciendo. Pues debe ser que tiene un novio por ahí que lo está... Cuéntame, repíteme, por favor. Soy Mari Machaén, soy venezolana y mexicana. Venezolana y mexicana. Y mexicana, pero resido en México desde hace 13 años. Tengo una propiedad en la Florida. ¿Cómo aplica la ley en ese caso? Bueno, fíjate, allí ya tiene 13 años, ya es ciudadana mexicana, tiene más de 10 años viviendo fuera de Venezuela. Probablemente ella declare ya impuestos en México y no en Venezuela. Sí. Eso es importante, ¿no? Determinarlo, porque la fiscalidad determina mucho evidencia de homicidio, ¿no? Entonces, sí, ella hace impuestos en México. Bueno, yo diría que no lo haga. O sea, yo diría que no lo haga, no se registre, porque ya ella no está, ella ya no ha roto lazos. Ahí entra la parte de la ley que dice domicilio. Así es. Perdón, ¿qué dijiste? Que no. Que ahí entra la parte de la ley que dice domicilio. ¿Cuál es su domicilio? Correcto. Sí, es igual. Y aquí Naye nos pregunta algo. Perdón. Que estamos hablando a la vez. Sí.
Sí, mira, ahí están poniendo el Tuyo. perrito. Mía es una salchicha que nunca ladra, pero bueno, hoy me veo mal. Mira, nadie nos pregunta, por favor, hagan un vivo acerca de la regulación de las LC con más del 25%, por favor, queda pendiente. Sí, eso lo podemos hacer en enero. Por favor, descansen, Sí, disfruten su época navideña y recuerden algo. Esa ley que entra en vigencia a partir del 1 de enero, todas las compañías que se registren hasta el 31 de diciembre de este año, la LLC, corporaciones, van a tener todo el año para hacer el reporte FinCEN. O sea que en enero podemos arrancar motores con eso para llevarle la información, pero quédese tranquilo ahorita también en enero vamos a hacer una de planificación patrimonial. con mucho gusto. Yo creo que ya barrimos todo, María Mercedes, o hay alguna cosa adicional. Bueno, aquí hay una que dice, cuando hablan de acres y es un apartamento, ¿qué se debe colocar en el living area? Los pies que tiene el apartamento dentro de aire acondicionado. Correcto, el square feet que aparece en la información del county appraiser, del condado. Sí, en el registro. Ajá, correcto. Allí. Eso es lo que nosotros por ahí nos guiamos, porque esa es la información oficial. Acabo de publicar tu información y para las personas que se nos conectaron va a quedar colgado el video para que lo puedan ver nuevamente. Está toda la información. Bueno, Lorena, María Mercedes, le agradezco la oportunidad. Cualquier duda, ahí estamos, nos pueden escribir un email allí a Contact Martínez Legal Firm o un DM directo a Martínez Legal Firm en el Instagram y con mucho gusto. Por favor, tengan paciencia y cada día, y eso es otra cosa importante, no lo dejen para última hora. Por favor, no sabemos si el registro, como hasta ahora la implementación ha sido un poquito, no ha sido la mejor, no va a ser que colapse. O sea, no nos pongan a trabajar el 31 de diciembre toda la noche, todo el día. O sea, tomen la previsión, consúltenos antes, con mucho gusto. Nosotros, inclusive, mi asistente ahí buscan la dirección y de una vez por teléfono dicen a la gente, no, mire, si aparece, no aparece, debe registrarse o no. O sea, Y entonces, ¿ves? O sea, para agilizar. igual vamos a dejar todos tus datos en este live que va a quedar en el feed de nosotros. Bueno, Para que te contactes si hay seguimos más para dudas. adelante. Lo mejor Sí, para ustedes en esta Navidad y, gracias. bueno, lo mejor para el 2024. Seguimos adelante. Muchísimo Gracias igualmente. placer conversar contigo. Gracias, igualmente. Buenas noches. Feliz noche. Bye.